Pues la semana pasada comenzamos este tema. Amén. Hablar un poquito acerca de la familia o de la unión permanente de la familia. Y es un tema muy importante porque nosotros vivimos en una sociedad donde las familias se están separando, donde las familias se están destruyendo, donde los niños están perdiendo su fe, sus conciencias, y nosotros estamos viviendo en una sociedad donde no sabemos de hoy a mañana qué clase de mundo nos vamos a encontrar por las dificultades que estamos viendo a nuestro alrededor. Y la semana pasada yo hablé un poquito acerca de la importancia del tiempo en entender el proceso de Dios en su revelación en cuanto a la unidad matrimonial. Y cuando hablamos acerca del tiempo, estábamos diciendo que Moisés escribe en el año 1400 más o menos antes de Cristo, pero él hace referencia a eventos que ocurrieron 4000 o 5000 años antes de que él existiera, lo cual indica que Moisés estaba hablando acerca de revelación. Y cuando hablamos de revelación acerca de Dios, no estamos hablando sencillamente de una historia o de un relato que nos trae información, sino que estamos hablando de la prescripción de cómo Dios diseña no solamente el universo, sino el mundo y las relaciones humanas. Eso es bien importante porque a veces nosotros leemos la Biblia y leemos las historias y preguntamos, ¿y qué tiene que ver esa historia conmigo? Y lo que sucede es que no entendemos que la historia no es acerca de usted, sino que la historia presenta un prototipo o presenta un ejemplo o presenta una metáfora para indicar el cómo Dios diseña el mundo y las relaciones. Y una de las razones que la gente a veces no entiende la Biblia es porque ellos leen las historias y creen que la historia debe tener una relevancia para ellos en el día de hoy, independientemente del plan de Dios. No entienden que la revelación es el carácter de Dios y es el carácter de Dios el que va a determinar el cómo nosotros nos relacionamos con la historia. Entonces estábamos hablando de eso del tiempo la semana pasada. Hoy yo quiero usar una situación diferente también para hablar del mismo proceso. Porque si hablamos de la unidad del matrimonio y estamos hablando que Dios diseña al matrimonio, la forma en que la Biblia lo describe es que Dios creó a Adán y a Eva y ellos se unirán y serán una sola carne. Ese es el matrimonio, ese es el diseño de Dios. Cuando Dios habla, entonces lo que Dios dice es prescriptivo y es ley, no es opcional. No es algo que nosotros podemos determinar a nuestro propio gusto para hacer nuestras propias decisiones, como si lo que Dios dijo no tuviese importancia. Pues nosotros vemos el tiempo de esa manera, pero hay otras cosas que están un poquito más cercanas de nosotros. Déjeme decirle, por ejemplo, en los años hasta por lo menos 1919, todo el mundo, en el mundo científico, creía que el universo era eterno. Y la mayor parte de los científicos creían que la galaxia en la que nosotros vivimos, yo no sé cómo se dice en español, pero en inglés se dice Milky Way, la galaxia Milky Way era todo el universo. Pero empezaron a descubrir que habían otras galaxias, que habían millones de galaxias. Ahora el número es en los 1000 millones de galaxias. Pero ¿qué sucede? En el 1919, un individuo que se llama Edwin Hubble estaba estudiando el universo y se dio cuenta que los astros y las estrellas se estaban moviendo en dirección opuesta. En otras palabras, el universo se estaba expandiendo. Y cuando él hace ese descubrimiento, algo ocurre en el mundo científico. Porque en ese momento ellos dijeron, si podemos calcular la forma en que el universo se está expandiendo, podemos calcular que si lo hacemos en reversa, si lo ponemos y lo calculamos y lo extrapolamos en reversa la forma en que está expandiéndose, podemos descubrir cuándo el universo comenzó. Y entonces eso representó un problema para los científicos, porque muchos de ellos eran ateos. Y mientras el universo es eterno, mientras el universo está que no tiene tiempo, pues entonces ellos pueden creer que el universo es todo lo que existe. Pero en el momento que se dan cuenta que el universo no es eterno,
que se dan cuenta que el universo tuvo un comienzo, en ese momento la pregunta viene a ser, ¿y quién o qué comenzó el universo? Porque ahora no se puede evitar la pregunta. La pregunta ahora es, ¿quién o qué comienza el universo? Ustedes dirán, ¿y qué tiene que ver eso con el matrimonio? Escuchen lo que les quiero decir. Lo que tiene que ver con el matrimonio es que Dios diseña al universo. Dios le da comienzo al universo. El universo comienza a expandir. Y cuando descubrimos que el universo comenzó en un punto en particular, ahora no se puede negar la existencia de Dios. Y cuando no podemos negar la existencia de Dios, ahora tenemos que entender que la revelación de Dios no es un accidente cosmológico, sino que la existencia de Dios es una realidad que va más allá del universo. Pero miren lo que sucede con esto. Si el universo se creía eterno y ahora sabemos que no lo es porque tiene comienzo, y el universo es material, y las cosas materiales todas tienen un comienzo, eso quiere decir que lo que o quien comenzó el universo no podía ser material, tenía que ser espiritual. Y ahora estamos hablando más específicamente del Dios que se revela en las Escrituras. Entonces, cuando nosotros comenzamos a hacer estos análisis, porque a mí me gusta llegar a estas cosas y hacer los análisis porque yo conecto estas cosas de una forma diferente. Cuando hacemos estos análisis, ahora estamos pensando que el universo no fue creado por un accidente, una explosión, como se dice. El universo no fue creado sin que se supiera que había un diseño o que hubiese un propósito. El universo no fue creado sin que tuviese una conciencia o un espíritu o un alma, sino que el universo fue creado con una intención. Y si el universo mismo fue creado con una intención y la tierra fue creada con una intención, eso quiere decir que nosotros fuimos creados con una intención y un propósito. Entonces yo comienzo con lo grande, el universo, y lo que existe más allá del universo. Y de ahí comenzamos a regresar o a ponerlo más pequeño hasta que llegamos a Columbus, Georgia, 2022, en Ambassadors of Christ, embajadores de Cristo. Porque de allá comenzamos. Porque hay una cosa bien importante que yo he aprendido en la jornada mía, que mucha gente a veces no lo agarra, no sé por qué no lo agarran, pero yo he aprendido de mi jornada. Y es que para mí, cuando yo descubro una verdad, una vez esa verdad está descubierta, una vez esa verdad es real, ya yo no puedo analizar el resto de las cosas independientemente de esa verdad. No lo puedo hacer. Cuando yo tenía como unos 17 años, yo me acuerdo, no sé por qué se me ocurrió la pregunta, no sé por qué, cómo surgió o en qué estaba pensando. Lo que sí yo sé fue que en una ocasión, regresando de la escuela, yo tenía como 17 años antes de terminar mi escuela secundaria, vengo de camino a casa y por primera vez me doy cuenta de la naturaleza. Ustedes dirán, no, pero yo me di cuenta que yo tenía 4. No se preocupe, yo tenía 17. Me doy cuenta de la naturaleza. Pero yo me doy cuenta de la naturaleza en que yo veo, estoy mirando la situación y digo, nada de esto lo creé yo. Pero cuando yo nací, ya esto estaba aquí. Y entonces dije, cuando mis padres nacieron, ya esto estaba aquí. Y cuando mis abuelos nacieron, ya esto estaba aquí. Quiere decir que ni mis padres ni mis abuelos crearon esta naturaleza que yo veo. Y entonces, de ahí obviamente uno sigue regresando hacia atrás, sigue echando hacia atrás. Y cuando uno sigue echando hacia atrás, quiere decir que todas las personas que han vivido en este mundo, cuando nacieron, ya el mundo estaba. Porque ellos no pudieron haber nacido en el aire. Tienen que haber nacido en un sitio. Y todos los que nacimos en este mundo. Y cuando sigo regresando y encuentro que Adán y Eva son los primeros que surgieron, y cuando ellos surgieron ya el jardín estaba hecho, ¿quién hizo el jardín? Porque el jardín no se hizo solo. Y a los 17 años se me confirma con ese pequeñito análisis de un teenager la existencia de Dios. Y ese es un problema
o eso es una situación o una controversia que yo jamás he tenido dudas y las he vuelto a discutir porque yo sé con seguridad que yo no creé el universo. Que cuando yo nací el universo estaba hecho. Quiere decir que el que lo hizo es más grande que el universo y existe fuera del universo. Entonces, cuando yo hablo con personas y me preguntan acerca de la existencia de Dios, yo no les voy a tratar de explicar la existencia de Dios. Yo te voy a decir una historia. Yo te voy a decir una situación, una experiencia que habla acerca de esa realidad. Y en muchas ocasiones, gente entran en discusiones acerca de si Dios existe, de si Dios es, de si Dios no es, de si Dios va o si Dios viene. Y no se dan cuenta que una vez el fundamento está establecido, no es necesario reestablecerlo. Pues el universo tiene un principio. El universo tiene un principio. Y si tiene un principio y el universo, como algo material sin mente, no puede crearse a sí mismo, entonces alguien tuvo que haberlo creado. Mira lo que sucede. Ustedes han visto la película de Star Trek. ¿Ustedes saben lo que es Star Trek? Que van para el espacio, viajan por todo el espacio y ellos viajan de aquí de la Tierra a 50 galaxias en segundos. Eso, claro, es ciencia ficción y no es real. Pero un personaje de Star Trek dice una frase que es bien interesante. Dice, cuando usted analiza una situación y elimina todas las cosas que son imposibles, lo que queda, no importa cuánto improbable sea, es la realidad. Cuando nosotros eliminamos el accidente del universo, cuando nosotros eliminamos que fueron unos aliens que vinieron de otro sitio que era del universo acá en este lugar, cuando eliminamos todas las cosas imposibles, lo único que queda, no importa cuán improbable sea, es que Dios es. Dios es. Ahora escuchen esto. Imagínense ustedes yendo a la presencia de Dios, de este Dios que tiene la capacidad de crear este universo vasto. Dice que hay unas estrellas en el universo que son tan y tan grandes que si usted la pone en el centro del sol del sistema solar de nosotros, alcanzarían a Júpiter. Así de grande es la estrella. Eso no está hablando del sistema, sino de esa estrella. Y ese Dios que tiene ese poder para crear estas cosas, un día lo va a llamar a usted y le va a decir, explícame cómo tú viviste. ¿Usted cree que usted va a llegar allá a decir, es que yo no sabía, es que yo no fue culpa tuya? Tiene que tener mucho cuidado con lo que va a decir. Porque ese Dios que tiene el poder para con las palabras de su boca provocar un universo que tiene más de 200,000 millones de galaxias. Olvídese de las estrellas. Ese Dios lo va a llamar a usted y le va a preguntar, ¿cómo viviste tu vida? Dios crea todo ese universo para que usted y yo disfrutásemos el huerto del Edén. Crea todo ese universo para que nosotros disfrutásemos el huerto del Edén. Y alguna gente todavía están buscando vida en otros planetas. Y lo siguen buscando vida en otros planetas. Pero imagínense que nosotros estemos solos en el universo. Que el único sitio donde hay vida es aquí. Imagínense eso. Quiere decir que toda esa creación, Dios la diseña para que usted y yo pudiésemos disfrutar de helado los domingos en la noche, con pastel o bizcocho, que pudiésemos saborear la vida. Y Dios hace eso con ese propósito. Y nosotros ahora vamos a vivir como si ese Dios no existiera. O nosotros ahora vamos a vivir como si ese Dios no hubiese hablado. Porque hay consecuencias de cómo nosotros asumimos lo que Dios dice y lo que Dios hace. Así que ahora los voy a traer del universo a Mateo capítulo 19. Vamos a regresar del universo a Mateo capítulo 19. Y en Mateo capítulo 19 nosotros leemos un versículo, el Señor hablando acerca del matrimonio, de la vida familiar, y nos está diciendo una idea de cómo nosotros debemos de aprender a vivir. Miren lo que dice en el versículo 4 de este pasaje. Al Señor vinieron a hacer una pregunta acerca del divorcio.
acerca del divorcio. ¿Puede un hombre o es lícito a alguien repudiar a su mujer por cualquier causa? Y el Señor les dice, ¿no habéis leído que en el principio varón y hembra los hizo? Creó a Adán y a Eva. En el principio creó a Adán y Eva. Él no creó a Adán y 10 Evas, o 10 Evas y un Adán, o una Eva y 10 Adán. Él creó Adán y Eva. Eso fue lo que Dios creó. Ese es el mismo Dios que creó el universo. Ese es el mismo Dios que creó el universo en un punto específico que los científicos calculan que son 13.87 mil millones de años. Fue el universo creado. Esa forma fue que el universo se crea. Y usted sabe la importancia del por qué el universo tenía que ser eterno para los científicos. Porque un universo eterno le da a los científicos la posibilidad de que la evolución sea verdad. Porque la evolución necesita tiempo. La evolución necesita tiempo. Y usted se imagina la cantidad de tiempo que es requerida para que 1.000 millones de especies que han vivido en este mundo pudiesen evolucionar. El tiempo del universo no es suficiente para eso. Y alguien ha hecho los cálculos matemáticos. Y así que en algún momento Dios establece esa relación hombre-mujer y dice, en el principio lo creó varón y hembra, o creó a Adán y a Eva. Ese es el principio, ese es el plan de Dios, ese es el diseño de Dios. ¿Y cuál es el propósito del diseño de Dios en crear a Adán y Eva, en crear varón y mujer? El propósito de Dios, y nosotros hablamos de esto ya anteriormente, pero el propósito de Dios incluía por lo menos el que se hicieran compañía el uno al otro, el que se vinieran a ser uno y el que procrearan en esta tierra. Ese es el propósito de Dios. Y la única forma de llegar a ser uno y de procrear en esta tierra es en la relación hombre-mujer, en la relación Adán y Eva. Déjeme decirle algo que es a donde quiero llegar hoy. En la Biblia hay 4 lugares donde se habla de unidad, de algo llegar a ser uno. 4 lugares. Interesante que el primer lugar, lo primero que se menciona es el matrimonio. La Biblia habla de la unidad de Dios y habla de la unidad de la iglesia y habla de la unidad de los cristianos con Cristo, que son las 4 que se mencionan. Pero la primera que se menciona no es diciendo que Dios es uno y que está Padre, Hijo y Espíritu Santo. La primera que se menciona es la unidad matrimonial. Es la primera que se menciona. De esta es la forma que se ve y lo vamos a mencionar en un momento. Pero le menciono las otras 3 primero y después vamos a terminar con esa. La primera que quiero mencionar es que el Señor Jesús, el Padre y el Espíritu Santo son uno. El Señor Jesús es Padre y Espíritu Santo. Un solo Dios, 3 personas. Alguna gente dicen, ¿cómo es posible que puedan ser 3 personas? ¿Por qué un solo Dios y 3 personas? ¿Por qué no puede ser una persona? Bueno, la Biblia nos revela que Dios es 3 personas y nos revela que 3 personas no solamente en que Dios es 3 personas, sino que nos revela esa realidad en que Dios espera unidad en nosotros. Un Dios que no son 3 personas no puede ni esperar ni demandar unidad porque Él no puede entender lo que unidad es porque Él no es uno con nadie. Ese argumento ahí quedó cerrado. Dios, para tener unidad y entender relaciones interpersonales, Él tiene que tener una relación interpersonal dentro de la deidad. De otra forma no lo podía tener. Nosotros no podemos expresar lo que no tenemos y lo que no somos. Así que lo primero que el Señor nos dice es que Él y el Padre son uno. Dice en Juan capítulo 10, 29 y 30, estas palabras. Mi Padre... Perdón, la relación, que son unos. Dice, mi Padre que me las dio, hablando de las ovejas del Señor, es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre somos uno. Él no dijo yo y el Padre somos idénticos. Él no dijo yo y el Padre somos la misma cosa. Él dijo yo y el Padre somos uno. En otras palabras, tenemos una unidad intrínseca en quienes somos.
Y el Señor utiliza la unidad que existe entre Él y el Padre para establecer el cómo Él nos protege y nos defiende. Nadie puede arrebatar mis ovejas de las manos de mi Padre, porque mi Padre es el más fuerte, el más poderoso, el mejor protector, el que más gracia tiene. Nadie las puede arrebatar. Nadie los puede sacar a nosotros de la gracia de Dios. Nadie nos puede separar a nosotros de la gracia de Dios. Porque la gracia de Dios, quien la da es el Padre, es su gracia y nadie tiene el poder para arrebatarnos de la mano de Dios. Y el Señor dice, y yo y el Padre somos uno. Por lo tanto, de la misma forma que el Padre tiene el poder para sostenernos y mantenernos, yo también lo tengo. Porque somos uno. Esa es la primera revelación de la unidad. La segunda revelación de la unidad es acerca de Cristo con sus discípulos. Nosotros somos los discípulos de Cristo. Y Él dice de esta manera, también en el libro de Juan, en el Juan 15, dice de esta manera, si permanecéis en mí, Juan 15, 7, dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha mandado, así yo también os he mandado, permaneced en mi amor. Y en ese pasaje el Señor habla de la vid y Él dice, yo soy la vid verdadera, ustedes los pámpanos. Y nosotros estamos injertados en Cristo, estamos conectados en Cristo, de tal manera que nuestra vida y nuestra nutrición proviene de Él. Por lo tanto, nosotros somos uno con el Señor o estamos unidos al Señor porque de Él es que viene la vida que nosotros tenemos. Así que el Señor quiere que nosotros seamos uno con Él y nos dice, permaneced en mi amor. Esa palabra obviamente implica que algunos cristianos, algunos creyentes eligen no permanecer en el amor de Cristo. O algunos cristianos, gente que aceptan que Jesús es el Señor. Gente que aceptan que Jesús es el Salvador del mundo. Con todo y aceptar que el Señor es el Salvador del mundo, con todo y con eso, quieren vivir como si ellos fueran su propia fuente de vida. Y ustedes dirán, pero es que eso no tiene sentido. Y yo les digo, no tiene sentido. Pero si ustedes miran a algunos de sus amistades, familiares y primos y vecinos, que reclaman ser cristianos, pero que viven como si no estuviesen conectados con la vid. Cuando una persona que reclama ser cristiano vive desconectado con la vid verdadera, vive desconectado del Señor, está realmente diciéndole a Dios, yo puedo sostenerme a mí mismo sin ti. Eso es un problema. Pero es una predicación para otro día. La tercera relación que se menciona, que es una relación muy importante, es la unidad en el cuerpo de Cristo. La unidad en el cuerpo de Cristo. Dice el Señor, Juan 17, verso 10 al 11, estas palabras, y todo lo tuyo es mío. Y todo lo mío es tuyo y lo tuyo mío, dice el Señor. Y he sido glorificado en ellos, ahora hablando de los discípulos. Y dice, y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Imagínense eso. El Señor hablando pide que sus discípulos se mantengan conectados de tal manera que seamos uno, así como Dios, el Padre y el Señor son uno. Imagínense ese nivel de unidad que existe en la Trinidad. Imagínense esa unidad que existe entre Cristo y el Padre. Y Él ora para que nosotros tengamos esa misma unidad. La pregunta obviamente viene, que es otro mensaje para otro día. ¿Y por qué nosotros los cristianos no podemos unirnos? ¿Por qué no podemos unirnos en la iglesia? Si el Señor quiere que tengamos una unidad similar a la que Él tiene con el Padre. Porque imagínense, ¿qué unidad puede ser más cercana que la unidad del Padre y el Hijo? ¿Qué unidad puede ser más firme, más fija,
más segura que la unidad del Padre y el Hijo. No la hay. Sin embargo, el Señor ora para que nosotros tengamos esa unidad y en muchas ocasiones nosotros actuamos como si el Señor ni siquiera hubiese orado. Porque no prestamos atención. No estoy hablando de ustedes, estoy hablando de otra gente por allá, que en otros sitios que son así. Dice el apóstol Pablo hablando acerca de lo mismo. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre. Esto es en Efesios 4:1. Con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Esa palabra soportándoos es un poquito difícil, porque nos está diciendo que nosotros tenemos que aprender a tolerar las pocas vergüenzas del hermano. Y a la mayor parte de nosotros no nos gusta tolerar las pocas vergüenzas de otros. Pero dice, porque la palabra soportándoos no quiere decir que nos animemos los unos a los otros. Soportando, cuando tú tienes que soportar algo es porque ese algo trae molestia. Para soportarlo, trae molestia. Entonces Pablo dice que hagamos que aprendamos a soportar con paciencia. Obviamente, tú necesitas paciencia para la persona que es sinvergüenza. Necesitas paciencia para poder bregar con esa persona. Entonces el apóstol Pablo dice, soportando con paciencia. Antes de eso, dijo dos palabras que mucha gente las considera como si fuesen insultos. Con toda humildad y mansedumbre. Nosotros ser humildes y mansos no son cualidades que la mayor parte de nosotros deseamos exhibir todos los días. Pero dice con mansedumbre, con humildad, soportándoos con paciencia. Pero fíjense que no solamente nos vamos a soportar con paciencia, esto es en el cuerpo de Cristo, esto es aquí en este grupo que está aquí. Soportándonos con paciencia en amor. No solamente tenemos que ser humildes, mansos, tenemos que aprender a soportar al sinvergüenza, sino que lo tenemos que hacer con paciencia y tenemos que también amarlo. O sea, estamos aquí hablando de unos requisitos que la mayor parte de nosotros nos dan ataques epilépticos cuando nos lo mencionan. Empezamos a temblar y a echar espumarajos por la boca. Anyway, entonces dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual está sobre todos y por todos y en todos. Quiere decir que es la presencia de Dios en nosotros la que produce la mansedumbre, la humildad, la que nos ayuda a tener la paciencia, a soportar, a ayudar, a tolerar al hermano más débil en amor. Por eso es que nosotros tenemos que aprender de alguna forma u otra a vivir en gracia. Aquí nosotros predicamos de la gracia todo el tiempo. Y yo siempre les he dicho un dicho que tengo. Yo prefiero cometer un error del lado de la gracia y no cometer un error del lado de la ley. Porque un error del lado de la gracia siempre resulta en bendición, aunque sea un error. Pero un error del lado de la ley lo que trae es herida espiritual y en muchas ocasiones daño irreparable en una persona. Amén. Así que el Señor quiere que haya unidad. Está la unidad del Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Está la unidad de nosotros con el Señor y está la unidad de nosotros en la iglesia. Y la última unidad, que fue la primera que se menciona, es la unidad donde el Señor habla del matrimonio. Pero fíjense qué interesante esto. La unidad del Padre, Hijo y Espíritu Santo. La unidad de Cristo con la iglesia, que es unidad espiritual. La unidad de la iglesia misma, que es unidad espiritual. Y ahora el Señor nos habla de la unidad del matrimonio. Y la pone en el mismo nivel de la unidad en la iglesia con Cristo y entre el Padre y el Hijo. Así que el mismo Dios que creó aquel universo, que establece la unidad de la iglesia, establece la unidad en el matrimonio. Porque el matrimonio fue diseñado por Dios para ser una unión permanente. Pero hay otra cosa que el Señor habla acerca de esta unidad, y es que tiene que ver algo con algo exclusivo. Y dice el Señor en el versículo 5 de Mateo 19, y dijo, por esto el hombre dejará a padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola
carne. Ustedes saben que ese texto ha sido malinterpretado muchas veces. Porque al decir una sola carne, están hablando específicamente de la relación física en el matrimonio. Pero el texto que menciona una sola carne está otra vez refiriéndose a la creación de Dios allá con Adán y Eva. Porque ustedes se acuerdan que Dios allá crea a Adán primero, lo deja solo por 4,000 años y entonces después que él se da cuenta que está solo, yo no sé cuántos fueron, pero yo estoy diciendo más o menos. Después que Adán está solo por tanto tiempo, dice, espérate, yo estoy aquí solo, me falta como compañía, yo no tengo con quién hablar. Y entonces el Señor le creó a Eva, alguien que pudiese hablar, y Adán dijo, pero yo no quería que hablara tanto. Pero fíjense cómo sale, cómo el Señor hace. La unidad es que Dios saca a Eva de Adán. Saca a Eva de Adán, la crea de Adán. Son una carne. Pero esa creación de Eva de Adán, en el sentido de ser una sola carne, no es una referencia limitada al acto físico. Porque cuando Dios nos crea y nos da el soplo de vida, el aspecto espiritual de la vida de Dios y el aspecto físico de la vida de nosotros se entreteje de tal manera que no puede ser separado. Y cuando el aspecto espiritual de nosotros y el aspecto físico de nosotros se separa, nosotros lo llamamos ¿cómo? Muerte. O sea que esa unión es tan intrínseca, esa unión es tan específica, que cuando nos separamos hay muerte. Y dice el Señor que el hombre y la mujer se unirán y serán una sola carne. Se unirán de tal manera que cuando se separan hay muerte. Nosotros llamamos divorcio, pero nadie lo llama muerte. Algo murió en esa gente. Así que porque hay gente que hablan que, bueno, es que yo soy una cosa interna, espiritual, y otra cosa externa. Por eso que ustedes ven hoy gente hablando de que hombres nacieron en el cuerpo equivocado y mujeres nacieron en el cuerpo equivocado. Miren, hermanos, usted nació con el cuerpo que es porque el cuerpo que usted tiene lo define en el diseño de Dios. Si una persona piensa que nació en el cuerpo equivocado, no es porque nació en el cuerpo equivocado, es porque tiene una enfermedad mental que necesita ayuda. Imagínense ustedes un león diciendo que nació en el cuerpo de una oveja y quiere irse a arrancar los dientes para no comer ovejas. Eso es donde único ocurre es en el aspecto humano, porque estamos corrompidos y somos rebeldes al diseño de Dios. Eso no ocurre en ningún otro sitio en la creación. En ningún otro sitio de la creación. No ha nacido un ser humano en este mundo. No ha nacido un ser humano en este mundo que no sea el producto de la relación hombre-mujer. Y ese es el diseño de Dios. Y esa es la forma en que la familia es creada. Bueno, pero es que la generación moderna crea otras cosas. Mire, lo que la generación moderna crea otras cosas es un problema diferente. Como yo no soy de la generación moderna, yo no tengo que creer lo que dice la generación moderna. Porque yo nací hace 66 años. O sea que yo vengo de la vieja guardia. Y como yo vengo de la vieja guardia, pues yo no tengo que creer lo que la generación moderna dice. Y yo les confieso y les menciono a ustedes que el mensaje bíblico es hombre-mujer y el diseño tanto del hombre como de la mujer es específico. Nosotros somos los que somos tanto físicamente como espiritualmente y no podemos separar eso. Yo he oído gente hablando de mensajes. Voy a darme un poquito. Hay gente de mensajes que dicen que la Biblia, la palabra de Dios es tan poderosa que puede separar el alma del espíritu. Penetra hasta el tuétano y separa el alma del espíritu. Y lo leemos y la gente lo interpreta como que Dios realmente separa el alma del espíritu. Hermanos, lo que está diciendo es que la palabra de Dios es tan penetrante que llega a lo más profundo del ser humano. Pero el alma y el espíritu no pueden separarse porque pertenecen las dos al soplo de Dios. Nosotros los identificamos como dos cosas diferentes, pero el hecho de que dos elementos sean diferentes no quiere decir que se pueden separar. El agua es H2O, tiene hidrógeno y oxígeno, pero usted no los puede separar porque en el momento que los separa dejó de ser agua.
Nosotros tenemos el alma y el espíritu. No los podemos separar porque en el momento que nos separamos dejamos de ser humanos. Y Dios no nos creó para no ser humanos. Dios nos creó para que fuésemos humanos. No sé si me estoy entendiendo. O estoy hablando en chino. Pero esta es la idea. El mensaje de la Escritura es que Dios tuvo un diseño, preparó el diseño y puso el diseño a funcionar. Y el diseño ha funcionado muy bien desde que Adán y Eva fueron creados. Porque cuando Adán y Eva fueron creados estaban solos allí ellos. Estaban solos. Y hoy habemos 8.000 millones en la tierra cogiendo por todos lados. Y durante la historia humana han habido 122.000 millones de personas que han nacido de aquellos dos individuos. De aquellos dos, porque ha funcionado bien el proceso. Funciona bien. Y nosotros ahora queremos negar a Dios. Déjeme decirle que todo esto que está ocurriendo en el mundo hoy no tiene nada que ver con la enfermedad mental de mucha gente, sino que es un atento a negar la existencia de Dios y la influencia de Dios en nuestras vidas. Pero eso es que le dije lo del universo. El universo comenzó, por lo tanto alguien lo empezó. Y si ese alguien es real, entonces lo que ese alguien dijo es importante. Porque un día usted va a tener que pararse frente a ese alguien y explicarle el por qué usted vivió de la forma que vivió. Un ateo en una ocasión dijo que si Dios me iba a preguntar a mí cómo yo viví, él le iba a decir a Dios, no tuve suficiente información. Y un amigo le dijo, ¿y tú crees que eso es una excusa suficiente? ¿Tú crees que eso es una excusa suficiente? Hay información. Así que cada uno de nosotros debemos de tener en mente que esta unidad que Dios establece en el matrimonio no es una unidad superficial, sino que es una unidad tanto física como espiritual. Tanto física como espiritual. La semana pasada hablamos acerca del aborto, así que del divorcio, así que yo no voy a hablar de eso hoy. Pero cuando hablamos acerca del ser unidos, el hombre y la mujer se unen y se unen con el propósito de tener compañerismo, de ayuda idónea y también de procreación. Se unen y van a estar conectados por el resto de sus vidas. Esa es la intención. Ocurren problemas en la vida, ocurren dificultades en la vida, pero es el llegar a hacer algo, el llegar a ser alguien, y eso va a requerir esa humildad para soportarnos los unos a los otros. El hombre y la mujer no pueden vivir como si fuesen dos entidades separadas. La Biblia realmente dice que el cuerpo de la mujer no le pertenece a ella, sino que le pertenece al varón. Y el cuerpo del hombre no le pertenece a él, sino que le pertenece a la mujer. Y nosotros leemos una cosa como esa y decimos, pero que eso no puede ser cierto. Es que está en la Biblia. Porque cuando nosotros nos unimos, empezamos a tener un sentido de propiedad de la otra persona. ¿Usted nunca se ha dado cuenta de eso? ¿Usted nunca se ha dado cuenta de eso? Usted se ha dado cuenta porque el lenguaje lo utiliza todo el tiempo. Oye, ¿quién es esa señora? Esa es mi mujer. Esa es mi. Esa es mi mujer. ¿Y ese tipo quién es? Ese es mi esposo. Mi esposo. Usted no dice, ese es un esposo. Como en una ocasión, una persona dice, ¿y tú has tenido alguna relación? Sí, yo tuve una relación con un hombre casado. Y él dice, ¿con un hombre casado? Sí, él era mi marido. Tuve una relación con un hombre casado, era el marido de ella. Bueno, pero nosotros no hablamos así. Esa es mi esposa, ese es mi esposo, esa es la persona a la cual yo tengo cierto título de propiedad. Eso es lo que el matrimonio da. Eso es lo que el matrimonio dice. Y ustedes que caminaron o fueron ante un juez y llegaron al frente del altar, allá cuando llegaron al altar, juraron delante de Dios. Delante de Dios. Dijeron, en las buenas y en las malas, en todas las dificultades que vengan, yo no me voy para ningún sitio, me voy a quedar contigo. No importa cuán malo tú seas, me voy a quedar contigo. No importa los errores que tengamos, me voy a quedar contigo. Y allí delante de Dios lo dijeron. El Señor los vio, él estaba pendiente. Y tenía uno de los ángeles tomando nota. Luis y Iris dijeron tal cosa en tal día. Cuando vengan para acá a decirme que tuvieron problemas, yo les voy, no, pero ustedes me dijeron que iban a hacer todo lo posible para arreglar las dificultades. ¿Qué hicieron? No, pero fue que yo puse 90% y ella no puso nada.
Usted no sabe las veces que yo he oído matrimonios que están a punto de divorciarse, que me dicen eso. Es que yo estoy haciendo todo el esfuerzo, él no hace nada. O ella es la que hace, él le hace todo el esfuerzo y ella no hace nada. Mira, hermanos, quizás uno está haciendo el 90%, pero yo no sé si usted hizo un cálculo específico y tomó las cosas que usted hace que llegan a 90% y que lo de él llega más que a 10%. Lo que pasa es que nos sentimos como si estuviésemos trabajando duro. Y es porque en muchas ocasiones estamos trabajando duro porque no estamos trabajando bien. Usted sabe que uno tiene que trabajar, como dicen en inglés, smarter, not harder. Trabaje con inteligencia, no con dureza o con fuerza. Y tenemos que aprender eso en el matrimonio. ¿Cómo nosotros podemos aprender a trabajar smarter, not harder? Entonces yo les digo a ustedes que, por ejemplo, yo aprendí a trabajar smarter cuando decidí que todo lo que Iris quería yo se lo iba a dar. Tenemos 43 años de casados. Todo lo que ella ha querido, todo lo que ella ha pedido, yo se lo he dado. Nunca le he negado nada. Nunca le he dicho que no es nada. Y cuando hago eso, pues ella no tiene excusa. Ella no puede decir, no, que él me dijo que no me iba a dar esto y está peleando conmigo porque no. Ella puede quejarse de mí de 1000 cosas, pero de esa no se puede quejar. Se puede quejar de 1000 cosas, pero de esa no se puede quejar porque todo lo que pidió lo tiene. Todo lo que me pidió lo tiene. Y te dicen, pero entonces, ¿tú eres el que está a cargo de tu matrimonio? Efectivamente. Entonces, ¿cómo es posible que ella reciba todo lo que quiera? Porque yo estoy a cargo del matrimonio y yo soy el que digo, se lo voy a dar. Y Dios recibe todo. Entonces, nosotros tenemos que aprender a trabajar smarter, not harder. Y el matrimonio es una unidad. Le voy a decir una historia fea antes de terminar que tiene que ver con este trabajo. Una historia fea. Allá en Fort Hood, Texas, en los años 1993-94, una muchacha llegó a mi oficina y me dice, capellán, yo creo que yo tengo que divorciarme de mi esposo. Y yo le digo, bueno, eso suena como una decisión muy seria. ¿Me podrías decir por qué? Y me dice, porque lo que pasa es que él no se baña. Que no se baña. Como la que no se va al baño, no se me echa agua, nada de eso. No se baña. Y yo le dije, pero nunca. No se baña nunca. Y dice, y el mal olor es imposible de tolerar. En la casa, en el cuarto, es imposible, yo tengo que divorciar. Yo realmente no le creí. Yo no pensé que era posible que fuese cierto que eso estuviera ocurriendo. Y le dije, él estaría dispuesto a venir para nosotros, para hablar un poco. Y él vino. Y yo le puedo decir a ustedes delante de Dios y de muchos testigos que cuando aquel individuo entró al edificio, yo sabía que él había entrado al edificio. Porque el mal olor se regó por todo el edificio como el perfume que derramó María cuando ungió a Cristo, que se derramó por toda la casa. Fue una cosa sencillamente espectacular. La situación era tan mala que tuvimos que reunirnos afuera, no en la oficina. Porque era imposible resistir el mal olor. Cuando el muchacho se fue, yo me vi tentado a decirle a la muchacha, divórciate. Dije, porque esto es una razón específica para divorciarse. Y déjeme decirle, estamos hablando de Fort Hood, Texas, en el verano, un mecánico de tanques. O sea que él no solamente no se estaba bañando, sino que él estaba sudando profusamente todo el día. No sé cómo terminaron, porque gracias a Dios no volvieron. Pero él no estaba pensando en ella. Él no estaba pensando en el impacto que tiene para con ella. No estaba pensando en el proceso de cómo esto funciona. Y somos uno. ¿Cómo es posible que nosotros vivamos con una disfuncionalidad tan elevada que ni siquiera consideremos la necesidad de nuestra pareja? Una cosa increíble. Una cosa increíble. Lo vamos a dejar aquí, pero la semana que viene Víctor va a hablar de un tema
que es bien importante. Víctor siempre me dice que yo le doy los temas más difíciles. Y yo, eso es lo que pasa con la suerte, cuando uno tira las cosas. Pero él va a hablar un poquito de un tema la semana que viene bien importante y después vamos a pasar al matrimonio mismo, cómo el matrimonio debe de funcionar y después vamos a hacer cómo la familia debe de funcionar. Amén. Así que no se lo pierdan porque vamos a seguir creciendo en este proceso y yo les seguiré trayendo algunas historias. Amén. Bueno, damos gracias a Dios por esta bendición. Vamos a hacer un momentito de oración para cerrar. Gracias te damos, Señor, por tus palabras, por tu revelación. Permite que cada uno de nosotros podamos crecer, madurar y que podamos, Señor, ser ejemplos los unos a los otros, pero mayormente que podamos ser, Señor, testigos de tus bendiciones en nuestras vidas. Gracias te damos por Jesús. En su nombre pedimos. Amén.